Buen día. A continuación, se hará una presentación para la unidad de aprendizaje Diagramas de fases en metalúrgica, impartida por la doctora Elvia Angélica Sánchez Ramírez. El equipo está conformado por Escareño Vitali Iraíz Betsabe, López Moro Jaime, Medina Martínez Julia Citlali, Sandoval Ramírez José Julián y su servidora Campos Carrillo Itzel. Se presentará interacción de N-acetil L-cisteína con sodio, calcio, magnesio y zinc. Para comenzar tenemos que definir qué es el N-acetil L-cisteína. Es un aminoácido habitualmente conocido como NAC, se deriva de la cisteína, por lo tanto tiene varias funciones en el cuerpo. También se utiliza principalmente en medicina, medio ambiente y termodinámica. Se ha evaluado que el NAC muestra un gran potencial como agente eficaz y seguro para la eliminación de contaminantes orgánicos. Sin embargo, hay pocos ejemplos disponibles, pero muy prometedores, en los que los materiales funcionalizados con NAC se sintetizaron e investigaron fácilmente en la separación de iones uranio de efectos radiactivos, en el secuestro de mercurio de aguas residuales petroquímicas y para cadmio y plomo para la eliminación de medios biológicos y ambientales. Con el objetivo de explorar el potencial de NAC como un compuesto activo para ser implementado en nuevos materiales para mitigar la contaminación por metales pesados, se ha llevado a cabo una investigación para determinar y cuantificar la naturaleza y el alcance de sus interacciones con los cationes metálicos naturales y en condiciones específicas. Desafortunadamente, no se tiene mucha información sobre la química del NaC, principalmente sobre los equilibrios termodinámicos en sistemas acuosos. Pocas y bastante dispersas son las investigaciones sobre mercurio, zinc, plomo y otros cationes metálicos. Teniendo en cuenta, este estudio se centra en la determinación potenciométrica de las constantes de protonación en tres medios diferentes, a diferentes fuerzas iónicas y temperaturas, con el objetivo de evaluar la estabilidad de especies débiles que el NaC puede formar con sodio. Además, las constantes de estabilidad de NaC con calcio, magnesio y zinc también se determinaron en condiciones experimentales similares. Los datos reportados en este trabajo pueden ser muy importantes para deducir la especiación química del NaC en soluciones multicomponentes reales, por ejemplo, el agua de mar, y el posible papel de sus complejos con sodio, calcio, magnesio y zinc, con el fin de proporcionar información útil para desarrollar absorbentes capaces de interactuar selectivamente con metales pesados, evitando el agotamiento de metales esenciales en fluidos. En lo experimental, las soluciones de NaC se prepararon pesando N-acetil L-cisteína pura. Después las soluciones de cationes metálicos se prepararon ponderando las adecuadas sales de cloruro. Posterior a eso, la concentración de metales se comprobó mediante titulación con solución estándar ETA, que es un tipo de ácido. Luego se preparó cloruro de sodio pesando la sal pura seca en un horno a 383 grados Kelvin con una variación de 2 grados Kelvin durante 2 horas, y luego las soluciones de cloruro y yoduro se recristalizaron en metanol. Se usó cristalería de tipo A y agua de grado analítico sin CO2 con una conductividad de 18 megaohmios por centímetro, que es el máximo grado de pureza del agua que se puede obtener químicamente. Esto se usó para preparar todas las soluciones. Equipo y procedimiento potenciométrico. Las mediciones potenciométricas se realizaron mediante el uso de dos sistemas de valoración automáticas. La precisión estimada para ambos sistemas fue de 0.5
milivoltios para las fuerzas electromotrices y 0.002 centímetros cúbicos para lecturas de volumen titulante. Estos dispositivos se conectaron a una computadora y las titulaciones se llevaron a cabo utilizando el software Metron Tiamo 2.5 para controlar la entrega de titulante, la adquisición de datos y estabilidad de las fuerzas electromotrices. Para la evaluación de las constantes de protonación se usó un volumen de 25 centímetros cúbicos de titulador de NaC y ácido clorhídrico, con un rango de concentración de 5 a 15 y de 2 a 10 milimol por decímetro cúbico. Y para el electrolito de soporte se utilizaron diferentes titulantes a diferentes fuerzas iónicas, como se muestra en la imagen. Se tituló con una solución estándar hasta alcanzar un pH de 11. La determinación de las constantes de estabilidad se sigue el mismo procedimiento igual que en las constantes de protonación. En este caso, el cloruro de metal fue la solución de titulación, con una concentración de 0.5 milimol por decímetro cúbico a 2. Todas las mediciones se realizaron en celdas con cubierta de vidrio. Esto para mantenerlo bajo condiciones de temperatura a 0.1 Kelvin y a una presión de 0.1 megapascales. Además se utilizó agitación magnética y burbujeo de nitrógeno puro a través de las soluciones para evitar el O2 y el CO2. La calibración del electrodo de vidrio se realizó con el método de Gram, mediante valoraciones independientes de soluciones ácidas fuertes, esto con el fin de determinar el potencial del electrodo estándar, y para cada titulación se recopilaron aproximadamente de 70 a 90 puntos de datos. Bueno, para empezar se comenzaron programas tales como el BCTAC4. Bueno, este programa es para minimizar la suma de los valores cuadrados en los valores de la fuerza electromotriz. Y bueno, esto se utilizó para refinar las constantes de protonación y de formación. Otro de los programas utilizados fue el HISS, que es para dibujar diagramas de especiación y calcular los porcentajes de formación de especies. Y bueno, para ajustar ecuaciones lineales y no lineales para la dependencia de la fuerza iónica se utilizó el programa llamado LIANA. Bueno, por último se utilizó el software ES2WC. Bueno, este sirve para determinar la estabilidad de las especies débiles formadas por el ligando y el electrolito de soporte. Se introdujeron los valores de las constantes de protonación a diversas fuerzas iónicas obtenidas a través de diferentes medios iónicos en la escala de concentración molar. Y bueno, estas fueron las ecuaciones resultantes. La ecuación 1 y 1a se refieren a las constantes de protonación, mientras que la 1b y la 1c están relacionadas con las constantes de formación de complejos metálicos. Cuando I es menor que 0 y no hay ligando involucrado, la ecuación 1b se refiere a la constante de hidrólisis del metal. Y bueno, trazando estos datos obtendremos una curva sigmoidea que se puede ajustar al tipo de ecuación de tipo... Y bueno, al trazar estos datos obtendremos una curva sigmoidea que se puede ajustar a la ecuación de tipo Boltzmann. Bueno, la ecuación Boltzmann se refiere a cualquier ecuación cinética que describe el cambio o evolución en cantidades microscópicas en un sistema termodinámico, tales como la energía, la carga o el número de partículas. La capacidad de secuestro de acetilcisteína hacia el zinc ha sido evaluada mediante cálculos de PL 0.5 en diversas condiciones. Y bueno, el PL 0.5 es un parámetro semiempírico que representa la concentración total de un ligando requerido para unir el 50% de un componente dado en una solución dada.
Y bueno, al trazar estos datos obtendremos una curva sigmoidea que se puede ajustar a la ecuación de tipo Boltzmann. Bueno, la ecuación Boltzmann se refiere a cualquier ecuación cinética que describe el cambio o evolución en cantidades microscópicas en un sistema termodinámico, tales como la energía, la carga o el número de partículas. Los valores de aparente constantes de protonización del NaC obtenidos en los tres medios iónicos a diferentes temperaturas y fuerzas iónicas se informan como información de apoyo en las tablas S1 y S2. Durante todos los pasos del análisis de datos, los datos de literatura de las referencias 33, 34 y 62 que se pueden observar en la tabla S3 se utilizaron junto con nuevos resultados experimentales aquí comentados por primera vez. La dependencia de las constantes de protonización de la fuerza iónica obtenida en los tres medios iónicos se muestran en la figura. Los datos experimentales se muestran como símbolos abiertos, mientras que los de literatura como símbolos sólidos. A partir de los datos que se muestran aquí, se pueden argumentar que los valores de las constantes de protonización disminuyen con el aumento de la fuerza iónica de 0.3 molar, mientras que por encima de este valor la tendencia se invierte. En ambos casos, los datos de la literatura en un molar parecen ser bastante bajos, sin embargo, se consideran en el análisis de datos. En cuanto al medio efecto, los constantes de protonización son muchos más altos que los que encontramos en la estructura de Lewis, a su vez más alta y en menor grado que en el cloruro de sodio. Este comportamiento está típicamente ligado al donante O, que indica que el ligado desordenado interactúa con el sodio. En la figura muestra que la primera constante de protonación, que se refiere al grupo tiol, se ve mucho más afectada por la variación de la temperatura. En consecuencia, se observa una intensa disminución de la estabilidad cuando se aumenta la temperatura, como resultado de un proceso exotérmico. Además, la diferencia entre las curvas a las tres temperaturas es bastante independiente de la fuerza iónica. El segundo paso de protonación, que involucra al grupo carboxilato, se ve mucho menos afectado por la variación de temperatura.
si en comparación con los logaritmos KH. Sin embargo, considerando todas las curvas representadas en la figura 2b, se puede argumentar la presencia de un proceso ligeramente exotérmico, en donde los datos a 318.15 grados Kelvin son indudablemente más bajos que los encontrados en otras temperaturas, a diferencia del primer paso de protonación. Este proceso se ve más afectado por la variación de la fuerza iónica. La influencia de la temperatura en la exposición de NaC en el cloruro de sodio acuoso es mostrado en la figura, donde el diagrama de distribución de las especies NaC en la temperatura de 288.15 grados Kelvin, que es la línea azul, 298 grados Kelvin, que es la línea verde, y 310.15 grados Kelvin, que es la línea roja, se informa en 0.5 moles. La especie desprotonada está presente a un pH menor a 4.5 con porcentajes de formación similares a las tres temperaturas. El monoprotonado, esta especie alcanza el 50% de formación a un pH aproximado a 3 y es el predominante. A especies a 4 menor a pH 9, que es el rango de pH que incluye los fluidos naturales más importantes. La formación de la especie libre comienza en un pH aproximado a 8 y alcanza el 50% de las especies de formación a un pH de 9, entre 9.5 y 10, respectivamente a sus tres temperaturas. Las titulaciones potenciométricas realizadas en presencia de cationes metálicos se analizaron con el programa informático BSTAC. Para evaluar un esquema de especiación correcto, se requieren las constantes de protonización NaC y las constantes de hidrólisis del metal. Los primeros se determinaron a partir de los datos en la tabla 2 y estos últimos se derivaron de la literatura 63-65. En ambos casos, los datos se calcularon al valor de fuerza iónica experimental. En cuanto a las constantes de hidrólisis del zinc, cabe señalar que los datos publicados se basan en muy pocos valores experimentales y aún es necesario un trabajo sistemático. En este trabajo se analizaron y utilizaron datos de Weiss y Mesmer, porque funcionaron bastante bien para muchos de los otros artículos con los que deben compararse nuestros resultados experimentales. Las cantidades termodinámicas se toman como Brown y Exbern. Los resultados del análisis de los datos permitieron determinar varias especies complejas, cuyos valores se reportan en la tabla. Este tipo de especiación es bastante común para los aminoácidos, que generalmente forman complejos polidentados, ANO, anillos de 5 miembros. En este caso, el grupo amino no está disponible, pero hay un grupo tiol adicional en la cadena lateral. Por esta razón, es razonable suponer que la complejación se produce a través de un anillo SO de 6 miembros, como también sugirieron Santoso. Para modelado molecular, la estabilidad de todos los complejos metálicos es mucho menor con respecto a la cistenía, ya que esta última tiene 3 sitios de unión, NSO, incluso si a menudo actúa como ligado bidentado de 5 miembros. Por tanto, se puede especular que el residuo es acetilo de NaC, no proporciona ninguna capacidad complejante y además también puede perturbar la información de especies complejas, probablemente debido al impedimento estérico. No se puede hacer una comparación similar para K2 y magnesio 2, ya que los datos para la cistenía y el 3-MPa no está disponible según nuestro conocimiento. Además, es interesante notar que la estabilidad del Ml2, especies expresadas como paso a paso, a veces expresa la estabilidad del Ml0. El análisis de datos de las constantes de formación compleja según el enfoque aparente se realizó ajustando el experimental datos en la tabla, junto con los de la literatura 33-35. Por tanto, una lista de parámetros para estimar el valor se obtiene cada constante de equilibrio en función de la fuerza iónica y de la tabla, usando un total de n igual a 70 puntos de datos. La media global, la desviación del ajuste es bastante satisfactoria. Aparte, los datos experimentales y los reportados por Cardiano, otra información es fragmentaria en términos de dependencia sobre la fuerza iónica y la temperatura. Por tanto, la dependencia de la fuerza iónica, los parámetros estaban limitados a depender de la estequiometría. Desestimaron la reacción para todos los cationes metálicos y los parámetros de dependencia de la temperatura. Comparando los datos calculados en la tabla 5 y los datos del NICID solo para las especies comunes. También en este caso se realizó el análisis de datos según el enfoque efectivo, para que los datos sean independientes del todo el conjunto de datos se corrigió de acuerdo a la ecuación 9.
Para entender la importancia de las interacciones débiles, se asume que se quiere estudiar la especiación química del NaC en una solución multicomponente real como el agua de mar o el plasma sanguíneo. Ambas son soluciones acuosas que contienen varios iones aparte de las moléculas neutrales, macromoléculas y la biota. Ninguna puede ser comparada con una simple solución de cloruro de sodio, ya que ambas contienen cantidades significativas de iones de calcio, magnesio y sodio, entre otras, que influyen en los valores de las constantes de equilibrio. Los valores de la constante de equilibrio fueron depurados por la influencia de los iones que interactúan, volviéndose independientes del medio y usados en conjunto con todas las interacciones débiles del fluido. El rango de pH investigado fue de 5 a 9. Este no es muy informativo para el agua marina, pero es útil en este caso. Las constantes de estabilidad utilizadas son idénticas, ya que la resistencia iónica es igual en ambos casos. Sin embargo, la composición de las soluciones es diferente. En el caso del cloruro de sodio, los iones que coinciden con la resistencia iónica solamente son los iones de sodio y cloro, mientras que para el agua de mar muchos componentes están involucrados. La cantidad de NaC requerida para embargar el 50% del ion de zinc total es de 0.13 milimoles por decímetro cúbico. En las mismas condiciones, pero utilizando el cloruro de sodio, este valor disminuyó llegando al 0.0035 milimoles por decímetro cúbico, indicando que el NaC puede ser considerado un buen agente aislante en el rango de pH de 7 a 9. Para el plasma sanguíneo, este cálculo no fue necesario ya que se consideró una concentración que no varió demasiado. Las propiedades del NaC y su interacción con los cationes metálicos en agua marina demostraron los siguientes resultados, siendo 7% menor el 11% del catión de zinc, el 6% de cloruro de zinc, el 2% de otros NaC, el 16% de una mezcla de NaC y el 28% de una mezcla de 2 moléculas de NaC y una molécula de zinc, y por último, hidróxido de zinc con una molécula de NaC. De igual manera, para el plasma sanguíneo se presentó un 12% de menor, un 42% de cistina al cuadrado y zinc, un 19% de NaC cuadrada y zinc, un 9% de zinc, hidrógeno, glicina y histina, un 7% de zinc, histina y cistina, un 3% de zinc, NaC y hidróxido, el 3% de zinc y NaC, el 3% de zinc, glicina e histina. En este artículo se representa un avance en el conocimiento de las propiedades ácido-base del NaC y su interacción con los cationes metálicos. Esta es de gran relevancia en campos como el ambiental y el biológico. La determinación de las constantes de protonación en el cloruro de sodio y cloruro de tetrametilamonio permitieron la determinación de 4 especies débiles cuya presencia es útil en el modelo de exposición de multicomponentes reales. En conclusión, en este documento se analizaron 2 aproximaciones. Una primera en la que los datos del cloruro de sodio fueron procesados mediante las ecuaciones Debye-Huckel y SIT, y otra en la que se compararon los datos con medios iónicos que no interactúan con el ligando, permitiendo que se determine la estabilidad de las constantes que son independientes del medio, para ser usados en combinación con las constantes de estabilidad de especies débiles. Entre los iones que fueron estudiados y los componentes de la solución, este último aspecto fue encontrado bastante prometedor en el estudio de la exposición química en fluidos naturales, donde varios componentes están presentes con diferentes concentraciones. Esto también muestra que las 2 aproximaciones tienen la misma habilidad, pero el segundo está diseñado para considerar también especies que generalmente son consideradas como inteligibles. La gran ventaja del modelo que se considera más efectivo, o sea el segundo, que es la conversión de un modelo a otro, puede ser hecha sin realizar experimentos para cada medio iónico específico, solamente sabiendo las constantes de equilibrio termodinámico y los complejos débiles entre el ligando y el catión que se está estudiando. Los resultados de este estudio pueden ayudar en el
diseño de nuevos materiales capaces de remover selectivamente contaminantes catiónicos en condiciones específicas de fluidos naturales. En este sentido, por ejemplo, para remover los cationes del sodio, calcio y magnesio, que son bastante comunes en el agua de mar, el NaC puede ser considerada una herramienta esencial para desarrollar absorbentes basados en este para remover contaminantes.